Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy resolveremos un problema que establece un globo que es amarrado por 3 cables y nos pide determinar la fuerza P que ejerce el globo sobre el punto A si la fuerza de tensión del cable AB es 259 newtons. Este es el esquema del problema, en donde el cable AB tiene una fuerza de tensión de 259 newtons y básicamente la fuerza P se plantea como el efecto del globo por ascender debido a el gas que contiene ese globo. Ahora, la manera más sencilla de solucionar un problema de este tipo, en el que se nos plantean distancias y no ángulos, es descomponer los elementos o vectores en su forma vectorial. Para hacer eso utilizaremos la expresión que tenemos en este recuadro. Una fuerza o un vector en su forma vectorial será igual a la magnitud de esa fuerza por sus componentes vectoriales en x, y, z entre la distancia o la magnitud total de esa distancia. Básicamente, para la fuerza AB, este cable, vamos a multiplicar su magnitud 259 newtons por sus componentes IJK o sus componentes en los 3 ejes, de manera que si el problema me plantea que el punto A es el punto de interés, este que tenemos aquí, yo voy a determinar los movimientos en x, y, z que debo hacer para llegar desde el punto A hasta el punto B, de manera que en el eje X, este eje que tenemos aquí, el punto A básicamente se encuentra sobre el origen, digamos que es la sombra en el origen. Desde A hasta B tendría que avanzar 4.2 metros sobre el eje X. Y lo voy a colocar negativo porque estoy avanzando hacia el lado negativo del eje X, es decir, hacia este lado. Por eso voy a colocar menos 4.2 metros con el vector Y para representar al eje X. Posteriormente vamos a avanzar en el eje Y. En el eje Y, o sea, el eje vertical en este caso, desde A hasta B, estamos suponiendo que el plano XZ es como si fuera el suelo. Desde A a B existe una distancia de 5.6 metros. O, si lo queremos ver desde otra perspectiva, desde el suelo hasta el punto A del globo hay 5.6 metros. Pero si estoy en el punto A y voy a avanzar al punto B, estoy descendiendo 5.6 metros. Entonces por eso tenemos aquí menos 5.6 metros por el vector unitario J para representar que estamos avanzando en Y. Ahora, ¿qué pasa en el eje Z? En el eje Z no existe desplazamiento porque el punto A, básicamente, si yo lo proyecto al suelo, estaría en el origen. Aquí está el punto B y observemos que en este sentido no se desplazan. El punto B y el punto A se encuentran sobre el eje X. Entonces, por eso no aparece la distancia en el eje Z o componente del vector K. Básicamente, si dos puntos se encuentran sobre el eje X, no hay distancia en Z entre ellos. Y asimismo, si dos puntos se encuentran sobre el eje Z, no hay distancia X entre ellos. Una vez que planteamos esas distancias, vamos a dividir entre la magnitud total de esa distancia, es decir, la distancia entre A y B, o la longitud de este cable. ¿Cómo haremos eso? De acuerdo al cálculo vectorial, eso lo obtendremos mediante la raíz de los componentes elevados al cuadrado y sumados. Entonces menos 4.2 al cuadrado más menos 5.6 al cuadrado raíz. ¿Cómo voy a obtener los componentes vectoriales de la fuerza? El 259 newtons lo voy a multiplicar por el menos 4.2 y lo voy a dividir entre el resultado de esta raíz. Eso me va a generar menos 155.4 newtons componente en X o por el vector Y. Y de la misma manera 259 newtons lo voy a multiplicar por el menos 5.6 entre la raíz, lo que me va a generar menos 207.2 newtons por el vector J. Es decir,
Esta expresión es la forma vectorial de la fuerza AB. Tiene una componente en X de menos 155.4 newtons, una componente en Y de menos 207.2 newtons y en Z no tiene una componente, entonces no aparece. Haremos lo mismo con la fuerza AC, desde aquí hasta este punto. Como no sé cuánto vale, la voy a dejar expresada como fuerza AC por, avancemos en X. ¿Cuánto avanzo desde A hasta C en X? Es decir, en este sentido avanzaríamos 2.4 metros. Desde aquí hasta el punto C, 2.4 metros, positivo, por I. En Y estamos descendiendo nuevamente 5.6 metros, menos 5.6 metros por J. Y en Z estaremos avanzando de manera positiva, porque estamos avanzando en este sentido, y así hemos planteado el eje positivo en Z, 4.2 metros. Desde aquí, recordemos que el origen es la sombra o proyección de A en el suelo, hasta el punto C son 4.2 metros positivo. Entre la raíz de 2.4 metros al cuadrado más menos 5.6 metros al cuadrado más 4.2 metros al cuadrado. ¿Y cómo voy a descomponer entonces esa fuerza? Voy a colocar la fuerza AC por 2.4 entre el resultado de la raíz me genera esta magnitud, menos 5.6 entre el resultado de la raíz me genera menos 0.7567J, y el 4.2 entre el resultado de la raíz me genera el 0.5675 en K, y los tres están siendo afectados por FAC, que aún no sabemos cuánto vale. Pasamos al cable AD, este de aquí. Desde A a B en X no hay distancia porque los dos puntos se encuentran sobre el eje Z. Comentábamos anteriormente que cuando eso sucede no hay distancia en X. En el eje Y nuevamente son menos 5.6 metros porque estoy descendiendo esa cantidad, J. Y en el eje Z, desde aquí hasta el punto D tenemos 3.3 metros, pero como estoy avanzando en este sentido, contrario al eje positivo, lo voy a colocar negativo. Y haré lo mismo que en el caso anterior, el 5.6 entre el resultado de la raíz me genera esta cantidad, J, y menos 3.3 entre la raíz me genera esta cantidad, y ambos están siendo multiplicados por la fuerza AD, que aún no sabemos cuánto vale. Y nos falta una fuerza, nos falta la fuerza P. La fuerza P no posee una componente en X y no posee una componente en Z porque es completamente vertical. Solamente posee componente en J, de manera que la podemos expresar de esta manera. O si lo queremos hacer mediante el método analítico, tendríamos la fuerza P, que no sabemos cuánto vale, por su única componente, que es en J, y es positivo porque asciende, entre la raíz de 1, porque es el único componente que aparece. Me quedaría P por el vector J. Una vez que hemos expresado de manera vectorial esas cuatro fuerzas, que son las que participan, recordemos que este sistema se encuentra en equilibrio, es decir, la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, la suma de fuerzas en X es igual a 0, la suma de fuerzas en Y es igual a 0, y la suma de fuerzas en Z es igual a 0. Con eso en consideración, para la suma de fuerzas en X igual a 0, o el vector Y, voy a combinar todas estas fuerzas, pero únicamente sus componentes que participan en el eje X, es decir, para FAB sería este, que tiene un vector Y, para FAC sería esta cantidad por FAC, y esas dos, sumados sus efectos, debe ser igual a 0. Para el eje Y, o los vectores J, tenemos este multiplicado por FAC, menos 0.86153 por FAB, y la fuerza P. Y todo eso combinado debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Y en el caso del eje Z únicamente participarían esta cantidad por FAC y esta cantidad por FAD, y eso es igual a 0. Esto nos genera un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Nuestras incógnitas son FAC, FAD y P, que es el que nos interesa determinar. ¿Cómo podemos resolver ese sistema? Podemos resolverlo por un método matricial, Cramer, Gauss o Gauss-Jordan, aunque en este particular caso no es necesario, ya que
De la primera expresión podemos despejar directamente FAC. FAC sería igual a el 155.4, lo voy a pasar del lado derecho positivo, y este punto 3243 que está multiplicando quedaría dividiendo. Me generaría la fuerza FAC de 479.185 newtons. Con este valor encontrado, podemos sustituir en la tercera ecuación y despejar FAD. Entonces FAD sería igual a esta cantidad multiplicada por la magnitud que encontramos, pasaría del lado derecho y pasaría dividiendo este valor. Tendríamos entonces la cantidad de 535.636 newtons. Y con esas dos magnitudes puedo sustituir en la segunda ecuación, aquí y aquí, para despejar a P, que es lo que se ha planteado en esta parte. Y entonces hemos encontrado que P es igual a 1031.265 newtons, que es lo que nos pedía el problema. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Recuerda darle like, comparte, comenta, y si tienes alguna sugerencia para un próximo video, con mucho gusto se considerará. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.